Gabriela Oremide Sommer, juez en la correccional número 1, docente de la Facultad de Derecho también de la UNE. ¿Qué pasa con la reforma del Código Procesal Penal? ¿Corrientes finalmente tendrá, se aprobará, quedará en la legislatura? Me hago las mismas preguntas que vos y seguramente muchos de los ciudadanos de nuestra provincia. Confío que sí podamos tener finalmente una ley que nos permita avanzar en el proceso de reforma. Pero hay muchos mitos alrededor de esta reforma. ¿Cuáles son ciertos, no son ciertos? Hay muchos mitos. La ley no va a cambiar la realidad y eso es cierto. O sea, una ley que mañana pueda sancionarse, por más que sea de las leyes más modernas del país, no va a cambiar la realidad. Por eso la reforma no es un momento, es un proceso y la ley es solo el primer pasito. Ese primer pasito que hace 10 años todavía no logramos dar. A partir de ese primer pasito tenemos que comenzar a trabajar fuertemente en el proceso de implementación de la reforma, que es allí donde está el verdadero desafío. Y si este primer pasito no se da, ¿cómo queda la justicia correntina en relación al resto de la justicia del país? Si este primer pasito no se da, lamentablemente nosotros en 1971, cuando nuestro código de procedimiento era catalogado dentro de los códigos modernos, fuimos una provincia referente en la región y en el país. Lamentablemente hoy somos de las provincias más atrasadas en materia de reformas. Y esto no le hace bien a Corrientes, no le hace bien a la justicia y la verdad que nos genera tristeza a quienes venimos impulsando estos cambios desde hace tanto tiempo. Pero no perdemos la esperanza porque Corrientes puede lograr concretar el cambio, porque se ha generado un gran debate en torno de la reforma y esperemos que este año, al celebrarse ya una década del primer proyecto de reforma integral, Corrientes pueda avanzar en este proceso de reforma. En los últimos meses, digamos, uno de los temas puntuales que ha acaparado la atención, sobre todo a través de los medios de comunicación, son hechos como lo de los motochorros o los arrebatadores, en algunos casos que han terminado con víctimas fatales y en algunos casos, incluso como el de Rosario, con el propio motochorro, supuesto motochorro, muerto por vecinos justicieros. Hay un denominador común en que hay muchas críticas a la justicia. ¿Usted como juez cómo lo ve? Así es, a veces me preguntaban por qué trabajar en reformas judiciales. Yo trabajo en reformas judiciales desde la impotencia, justamente de ser parte de un sistema en el que no podemos dar respuestas que la comunidad espera, respuestas rápidas. La justicia es lenta, la justicia es burocrática, quedamos atrapados en papeles, las decisiones de los jueces no se entienden. Entonces, uno de los puntos claves de la reforma es transparencia. Y la transparencia solo se da a través de la oralidad. Audiencias orales y públicas. Si el motochorro fue prendido ayer, hoy debe ser llevado ante un juez a una audiencia. Y en esa audiencia oral y pública se va a discutir si esa persona va a esperar su juicio en libertad con alguna medida alternativa o si va a quedar esperando su juicio privado de libertad. Pero cualquiera sea la forma, se va a fijar un tiempo en el cual esa persona va a ser enjuiciada. Esto, que parece tan sencillo y que sería tan sencillo, se está dando en distintas provincias argentinas. Se llaman procesos de flagrancia. Y no te estoy hablando de provincias distantes. Formosa logró instrumentar procesos de flagrancia. Chaco comienza a instrumentar procesos de flagrancia. Corrientes no puede lograr hacer algo tan sencillo como poder transparentar estas decisiones en una audiencia. ¿Qué pasa cuando la gente no entiende lo que pasa en la justicia? Comenzamos a entrar en un terreno muy peligroso, que es la justicia por mano propia. Esta sensación que da la justicia por mano propia de muchos ciudadanos que fueron víctimas de algún hecho delictivo, pero o no hacen la denuncia, o si hacen la denuncia después no lo ratifican en los procesos siguientes, ¿se puede ir dando si no se hace esta jornalización a la justicia que usted está mencionando? Justamente dentro de estos procesos de reforma, uno de los capítulos más importantes y de las acciones más importantes que vamos a tener que generar es la de
generar canales de diálogo con las víctimas, información a las víctimas de sus derechos, que las víctimas se sientan escuchadas, que las víctimas no se sientan excluidas, que la comunidad no siga pensando que un juez garantista es un juez que respeta solo la garantía o que resguarda solo las garantías del imputado, porque esto no es así. El juez debe resguardar las garantías del imputado, lógicamente es parte del sistema de derechos que integra nuestro sistema constitucional, pero también debemos atender el interés de las víctimas y el interés de una comunidad que espera justicia. Afianzar la justicia es el interés general, o encierra esta idea, el interés general. Y esto está en el preámbulo de nuestra Constitución. Estuvo siempre un enorme desafío que todavía no logramos concretar. Le pregunto, ¿y con los menores qué hacemos? Porque cada vez hay más menores delinquiendo y con muchos grados de violencia que logran su libertad en forma muy rápida y vuelven a delinquir en algunos casos ya con víctimas fatales. El tema de menores es un problema que en distintos países del mundo ha sido trabajado en forma prioritaria. Nosotros en nuestra provincia no tenemos, por ejemplo, una legislación, una ley de protección integral de niñez y adolescencia. Todavía el sistema de justicia juvenil no termina de definirse ni de consolidarse. Entonces, hace varios años trabajamos en el marco de un proyecto que quizás ya no se recuerde, ¿no? Los menores en Corrientes estaban en comisarías, alojados en celdas. Hoy existe un centro de contención juvenil, un centro que con mucho esfuerzo logró definirse. Es uno de los centros que está catalogado como los mejores centros de América Latina. Están los programas diseñados, trabajamos con expertos europeos que vinieron a aportar su experiencia y las mejores prácticas y todavía no logramos articular los programas para que en ese centro puedan potenciarse y puedan establecerse acciones que permitan que esos jóvenes tengan una oportunidad, que esos jóvenes puedan elegir por una vida digna y dejar el camino del delito. Gabriela Romídez Sommer, juez en lo correccional número 1, docente también de la Facultad de Derecho de la UNA, muchas gracias. A vos.